Las misiones del Apolo, una de las cuales condujo al icónico primer aterrizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, son algunos de los logros más profundos de la humanidad. Los éxitos de las misiones se anunciaron como una nueva era para la exploración espacial y un presagio de la evolución tecnológica de nuestra civilización. Pero hay varios rumores extraños y transcripciones cuestionables de los acontecimientos ocurridos durante las misiones, a los que la NASA y sus astronautas han respondido con desprecio. Y yo soy el documentalista, y esto es la conspiración del Apolo 11. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Aunque muchos siguen siendo escépticos respecto a los alunizajes, hay otros informes extraños que han suscitado conspiraciones sobre fenómenos inexplicables experimentados por los astronautas del Apolo, incluyendo informes sobre una base en el lado oscuro de la Luna. Estas teorías se alimentan de transcripciones que solo han desclasificado en la última década, o de que la NASA ha perdido documentos y grabaciones del alunizaje original. Se puede debatir si estas teorías son válidas, pero algunas son tan intrigantes que no se pueden ignorar. ¿Qué descubrió Neil Armstrong en la Luna? Según la NASA, Armstrong y Aldrin vagaron por la Luna durante 3 horas, realizando experimentos y recogiendo rocas lunares. También colocaron la bandera de los Estados Unidos y una señal para marcar su aterrizaje, afirmando que su visita era una misión pacífica para toda la humanidad. ¿Qué hay en la cara oculta de la Luna? Según la NASA, la cara oculta de la Luna está llena de muchos más cráteres y menos de la marea lisa y oscura que podemos ver normalmente. El terreno es caótico en comparación con el lado que conocemos. Sin embargo, los relatos de antiguos oficiales de inteligencia militar han afirmado que hay más en la cara oculta de la Luna de lo que la NASA está dejando entrever. Carl Wolf, técnico del cuartel general del Mando Aéreo Táctico de la Fuerza Aérea de Langley, Virginia, analizó los datos del orbitador de reconocimiento lunar y afirmó que él y sus colegas vieron estructuras artificiales en la cara oculta de la Luna, incluidas antenas de radar y estructuras hechas por seres inteligentes. Otros han afirmado haber descubierto túneles subterráneos en las imágenes captadas por el orbitador lunar Chandrayaan-1 de la India. Estos túneles en la cara oculta fueron probablemente el producto de tubos de flujo de lava que crearon un sistema masivo de cuevas, potencialmente habitadas por seres vivos. Avistamientos de ovnis en el Apolo 11. Hay algunos relatos extraños de que la tripulación pudo haber experimentado ovnis y una presencia extraterrestre durante la misión del Apolo 11. Uno de estos casos ocurrió en el último día de aproximación a la Luna, que Aldrin, Armstrong y Michael Collins han relatado. Los 2 astronautas vieron lo que, al principio, supusieron que era una etapa del cohete Saturno V llamada S-IVB. Cuando llamaron a Houston para preguntar si así era, les dijeron que esta etapa se había desprendido hacía tiempo y que estaba a 6,000 millas de distancia. Aunque Armstrong dijo que estaba lo suficientemente lejos como para no poder distinguir la forma del objeto. Los otros astronautas debatieron si tenía forma de cilindro o de libro abierto en forma de L.
Otro informe extraño afirma ser una transcripción entre Armstrong y Aldrin que presenciaron naves y estructuras extraterrestres una vez que salieron del módulo lunar. La transcripción es la siguiente. Esas son cosas gigantes. No, esto no es una ilusión óptica. Nadie va a creer esto. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué te pasa? Están aquí, bajo la superficie. ¿Qué hay ahí? Emisión interrumpida. Control de interferencias llamando al Apolo 11. Hemos visto a unos visitantes. Estuvieron aquí un rato, observando los instrumentos. Repita su última información. Digo que había otras naves espaciales. Están alineadas al otro lado del cráter. Vamos a sondear esta órbita. En 6:25 a 5. Relé automático conectado. Me tiemblan tanto las manos que no puedo hacer nada. Filmarlo. Dios, si estas malditas cámaras han captado algo, ¿entonces qué? ¿Han captado algo? No tenía ninguna película a mano. 3 tomas de los platillos o lo que fuera que arruinaban la película. Control aquí. ¿Están en camino? ¿Por qué el alboroto con los ovnis? Han aterrizado allí. Ahí están. Y nos están observando. Los espejos. ¿Los han colocado? Sí, están en el lugar correcto. Pero quien quiera que haya hecho esas naves espaciales seguramente puede venir mañana y quitarlas. Cambio fuera. La conspiración del Apolo 11. Lo que hace pensar que este intercambio podría haber sido inventado es que las transcripciones oficiales entre la NASA y los astronautas del Apolo siempre se hace referencia a la NASA como Houston, no como control de misión. Aunque lo intrigante de este supuesto relato es que hubo 2 minutos de silencio, de video y radio cuando Armstrong y Aldrin salieron del módulo lunar. Las cámaras y la grabación que fallaron eran algunos de los equipos más caros y avanzados, que produjeron grabaciones fiables durante el resto de la misión. Estos 2 minutos también fueron supuestamente censurados a los civiles en la Tierra que estaban sintonizados con equipos de radio VHF. Se dice que Neil Armstrong reveló su relato de lo que él y Aldrin vieron a un profesor no identificado durante un simposio de la NASA. ¿Qué pasó realmente allí con el Apolo 11? Fue increíble. Por supuesto, siempre habíamos sabido que había una posibilidad. El hecho es que nos advirtieron. Nunca se habló entonces de una estación espacial o de una ciudad lunar. ¿Qué quiere decir con advertido? No puedo entrar en detalles, excepto para decir que sus naves eran muy superiores a las nuestras, tanto en tamaño como en tecnología. Vaya si eran grandes y amenazantes. No se trata de una estación espacial. Pero la NASA tenía otras misiones después del Apolo 11. Naturalmente, la NASA estaba comprometida en ese momento y no podía arriesgarse a que cundiera el pánico en la Tierra, pero realmente fue un viaje rápido de ida y vuelta. ¿Realmente los astronautas se encontraron con naves extraterrestres o vieron una base en la cara oculta de la Luna? ¿Hay alguna legitimidad en estas transcripciones? Aunque es difícil saber si estas conversaciones ocurrieron realmente con las fuentes anónimas y la información clasificada, una cosa que llama la atención es el hecho de que la NASA perdió una cantidad importante de imágenes de televisión de alta calidad y de escaneo lento que se hicieron como copia de seguridad para la transmisión por televisión. Uno podría preguntarse, ¿cómo el programa espacial más avanzado tecnológicamente del mundo logró lanzar un cohete, poner hombres en la Luna y de alguna manera simplemente extraviar las imágenes de ello?
una misteriosa música de silbidos en el lado oscuro de la luna. Durante la misión del Apolo 10, que fue el antecedente del paseo lunar de Aldrin y Armstrong, 2 astronautas orbitaron la luna e informaron de que habían escuchado unos extraños sonidos. Mientras se perdía el contacto con Houston en la cara más lejana de la luna, una tripulación de astronautas a bordo del Apolo 10 informó que había escuchado unos extraños silbidos a los que se refirieron como música espacial. Uno de los astronautas, Eugene Cernan, llegó a especular sobre si debían decirle a Houston lo que habían oído. Esa música incluso suena a espacio exterior, ¿no es así? ¿Oyes eso? ¿Ese sonido de silbido? Sí. ¡Wow! Tito, ¿escuchaste ese sonido de silbido también? Sí, suena como, ya sabes, música del tipo del espacio exterior. Me pregunto qué es. Hey, Tom, ¿está tu aislamiento quemado aquí, en la parte delantera de la ventana? ¿Por aquí? Bien. Sí. El mío está todo quemado. ¿No es extraño? Espeluznante, John. Sí, lo tengo, también. Y ver quién estaba afuera. Chico, eso sí que es música rara. Vamos a tener que averiguar sobre eso. Nadie nos creerá. Sí, es un silbido, ya sabes, como una cosa del espacio exterior. Una explicación que trata de arrojar algo de luz científica sobre lo que los astronautas pueden haber oído es que era el producto de las ondas de radio que interactúan con el campo magnético de la Luna. Un sonido similar fue captado y grabado recientemente por la nave espacial Cassini cuando orbitaba alrededor de Saturno. El único problema es que la Luna no tiene un campo magnético como los planetas. La réplica científica fue que si no eran ondas de radio reaccionando a los campos magnéticos de la Luna, entonces era simplemente una interferencia entre las radios VHF entre los vehículos del Apolo 10. Pero, ¿no habrían experimentado los astronautas eso con frecuencia antes? Estas transcripciones se encuentran entre varios otros relatos de los astronautas del programa Apolo que experimentaron fenómenos extraños. Y, aunque la NASA ofrece explicaciones aparentemente plausibles para muchos de ellos, existe la percepción subyacente de que no se está contando toda la historia. Con la pérdida de cintas de lo que posiblemente sea el momento más importante de la humanidad, la clasificación de las transcripciones y los extraños relatos de primera mano de los propios astronautas, parece que podría haber mucho más por revelar. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la conspiración del Apolo 11.